Bienvenidos al Gran Circo. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Gran Circo, este espacio dedicado completamente a la Fórmula 1. Señoras y señores, hemos llegado aquí en el Gran Circo al episodio número 50. Y eso ha sido gracias a ustedes, a su atención y a que cada martes están pues aquí compartiendo con nosotros este espacio y todo el conocimiento de la Fórmula 1 y lo que este maravilloso deporte nos brinda cada fin de semana. Mi querido César Olivares, te saludo con mucho gusto, igualmente que a todas las personas que hoy celebran con nosotros estos 50 episodios. Igualmente, Oscar, te saludo con muchísimo gusto, al igual que a todos ustedes, gracias por vernos. Y pues sí, definitivamente bastante feliz por 50 episodios que se dicen fáciles, pero ha sido todo un año de aprendizaje, de estar con ustedes y bueno, muchísimas gracias, no hay palabras para agradecerles. Y vamos a darle continuidad al resumen que iniciamos la semana pasada. Ahora vamos a tocar otros momentos también muy trascendentes en esta temporada 2022. Como por ejemplo, la victoria de Checo Pérez en Mónaco, por ejemplo. Nada más. Y no sé, ¿qué otro momento recuerdas? El accidente de... Oye, no, pero espérate, tampoco es como el episodio 50, también hay que dejarlo un poco. Es Mónaco, es cualquier circuito. Es el circuito que por excelencia la mayor parte de los pilotos históricamente desde que nació la Fórmula 1 quieren ganar. Y nuestro piloto tapatío, Checo Pérez, lo logró, señoras y señores. Vale la pena mucho, desde luego, recordarlo. Exactamente. ¿Y qué otra cosa? Guan Yushu, el accidente que tuvo en Silverstone, en Gran Bretaña. Ese estuvo fuerte, afortunadamente todo salió bien. Sí, todo salió bien, afortunadamente. Exacto. Pero, pues vamos a verlos. Pues sí, me parece muy bien. Vamos a ver volar al primer chino de la Fórmula 1 en la historia. Estamos muy contentos porque el ministro de Defensa, el ministro de Guerra, el fabuloso checo Sergio Pérez se llevó el Gran Premio de Mónaco. Breve resumen, seguido por Carlos Sainz y después Max Verstappen. Exacto. Ese fue el podio del Gran Premio de Mónaco. Oye, yo por poco y le pego, Estuviste a nada más inviertan ustedes el segundo por el tercer lugar y así es como los había colocado. A Max Verstappen le había dicho en segundo y a Carlos Sainz Jr. en tercero y nada más tuve un acierto. Sí, ¿no? Pero bueno. Pero es una carrera histórica que se lleva Checo Pérez, es un circuito mítico de la Fórmula 1, muy emblemático, es una de las tres partes de la famosa triple corona, que son las 24 horas de Le Mans, las 500 millas de Indianápolis y el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco. Entonces, exactamente. Checo ya tiene un Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco. Yo sé, siempre hemos dicho, pero voy a hacer una excepción, me voy a tomar la licencia. Fíjate, acabas de hablar de las 500 millas de Indianápolis y este fin de semana se llevó a cabo. Exacto. ¿Por qué lo voy a mencionar? Porque Pato O'Ward es ya un contendiente, yo creo que bastante serio y fuerte para estar algún día en la Fórmula 1. El mexicano Pato O'Ward, que ayer, por cierto, participó en las 500 millas de Indianápolis y llegó en un segundo magnífico lugar, a nada de llevarse el primero. Entonces, ahí está la mención. Pero vamos a centrarnos en el Gran Premio de Mónaco. Venga. Una carrera con un clima jugando en contra, una lluvia impresionante. Torrencial por algunos momentos. Y prolongada, sobre todo. No duró tantísimo el chaparrón, el super aguacero, porque de pronto duró 5 minutos, 6, se iba. Ajá. Y luego volvía otro, ¿no? Y así, fue intermitente, pero la cantidad de agua que cayó. Sí. Bueno, declaraba Schumacher que era la primera vez que le tocaba vivir un aguacero de esa magnitud en la Fórmula 1. Exactamente. Y mantuvo la carrera pausada varias veces, Sí. Bastante tiempo, horas. Sí. De hecho, salieron a dar una formation lap. Ajá. Y se volvieron a meter los coches, los pilotos se bajaron de los coches. Ahí pasó bastante tiempo hasta que reanudaron la carrera con todos los coches siguiendo al safety car. Exactamente. Un par de vueltas y ya después de ahí reanudó normal. Tú bien lo decías y lo comentaste en Twitter minutos antes del Gran Premio, que por favor síganos en Twitter en @elgrancirco.podcast. Esta carrera era crucial la estrategia,
¿Por qué? Porque Mónaco es un circuito donde no se puede rebasar. Los coches, a comparación de otros años de la Fórmula 1, son mucho más anchos, mucho más largos, y las calles siguen siendo igual de estrechas. Así es. Entonces, incluso con un coche, no sé, el McLaren, por ejemplo, de Ayrton Senna, era un coche complicado de rebasar, que cupieran dos coches cómodamente como para que se den rebases a lo largo de la carrera. Sí los hubo, bastante pensados, sobre todo Gasly fue el protagonista para hacer los rebases en esta carrera, pero es una carrera muy complicada. Entonces, prácticamente donde calificas, prácticamente te vas a quedar ahí. ¿Y qué queda? Queda la estrategia. Saber cuando tus rivales van a ir a pits, elegir el momento adecuado cuando tú vas a elegir a pits para ver si puedes hacer un undercut o algo así. Overcut. Exactamente. Entonces, era crucial, y el resultado se vio en que Ferrari tuvo una estrategia, una planeación pésima. Fatal. Le arruinaron la carrera a Charles Leclerc. Sí. Y Red Bull muy bien, calculadores, sobre todo Checo Pérez leyendo muy bien la carrera. Muy bien. Y Max Verstappen igual. Y sobre todo las paradas en pits juegan mucho, a favor o en contra. Ya sí, por supuesto. Tenemos ese caso de Richardo, donde un día se perdió una victoria por su equipo de pits. Sí, el mismo Bottas cuando se le atoró una llanta. Y Red Bull lo hizo maravillosamente. Miren, yo en otras ocasiones he dicho que a mí me gusta mucho el Gran Premio de Mónaco. Hay quienes les parece terriblemente aburrido por estas condiciones que ya explicabas, donde pues es muy difícil rebasar. No así ayer, por ejemplo, con un Pierre Gasly que hizo de pronto 3-4 rebases. Claro, por la diferencia de los neumáticos. Él había puesto intermedias cuando los demás tenían full wet. Entonces, eso te permite tener un mejor agarre en la pista. Claro, cuando ya el agua es menor, está menos densa. Cuando no hay encharcamiento. Cuando no hay encharcamiento. Cuando pasas por los lugares donde está muy mojado, ahí patina su coche. De hecho, lo vimos en un par de ocasiones patinando fuertemente al coche de Gasly, patinar un poco. Pero eso lo van leyendo los pilotos. Además, a ver, yo tengo un reclamo a la FIA, a los comisarios de carrera, y olvido en este momento el nombre de quien fue ayer el director de carrera. No lo tengo a la mano. Que viene de la WEC y de otras categorías del automovilismo. Es decir, el hombre tiene gran experiencia, brutalmente, y dicen que es además tajante, que él cuando toma una decisión no hay para atrás. Él ya la tomó porque la tiene muy meditada. Pero ¿para qué existen una gran variedad de neumáticos en la Fórmula 1 si no los dejas correr con la lluvia? Claro. Y ahora, continuando con el tema de la Fórmula 1 y lo que ocurrió acá en Bakú, no fue una carrera de estas espectaculares que estamos, o a las que estamos acostumbrados de este gran circuito o aquí en Azerbaiyán. Sin embargo, fue una buena carrera. Creo que hay un montón de cosas que podemos analizar. Primero, de las primeras observaciones, muy bien por Checo Pérez. Le dicen por la radio, oye, abre los codos, como diciendo, pues el espacio tienes que cerrarlo, protégete, pero además tienes primero a Leclerc. Lo hizo estupendamente. Tuvo una arrancada bien. Espectacular. Fantástico. Muy buena. Yo creo que todo mundo saltamos en donde estuviéramos, la cama, el sillón, la silla, de alegría porque... Madrugándole, pero felices. Sí, felices, sí. 6 de la mañana la carrera, entonces fue extraordinario. Pero fue muy buena su arrancada y lo hizo enormemente bien. Felicidades ahí por Checo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que la arrancada estuvo muy buena, muy buena. Y aparte, Checo traía prisa porque se empezó a despegar de Leclerc al grado que le sacó 2 segundos y medio más o menos. Sí. Cuando me puse a ver la tabla de diferencias, por la parte baja de la lista de coches, la distancia más grande era apenas llegando a los 2 segundos. Y Checo ya le llevaba 2 segundos y medio a Leclerc. También eso trajo una consecuencia muy grave, que fue desgaste muy temprano en los neumáticos traseros. A mí no me parece de repente algunos comentarios no comparto la opinión de algunos comentarios que vi en redes sociales donde decían, no, es que Checo, ¿por qué deja pasar a Max? Otra vez le dieron órdenes de equipo. Sí le hicieron un comentario. No peleen. No peleen. Uh-huh. No peleen, ¿por qué? Porque se podría dar un conflicto. Pero la realidad es que Max Verstappen trae un ritmo devastador. Se venía comiendo a todos. A todos. Trae un ritmazo. Y Checo bien hizo un esfuerzo grande por superar a Leclerc en la arrancada y empezar a generar esa distancia en relación al Ferrari. Pero eso le trajo consecuencias del desgaste. Entonces pasa Max Verstappen y después pasan a Checo a pits para el cambio neumático. Después de Max Verstappen. Exacto. Y en los pits pasa algo que no es tan común,
porque una parada, perdón, de 5.7 segundos es una eternidad. Es una eternidad. Y más tratándose de Red Bull. Entonces, allí diría bueno, no sigue siendo político mexicano, pero comienza la cultura del sospechosismo, ¿no? O sea, sí. A ver, esto está hecho a propósito, es como para veladamente hay una instrucción donde sí eres el 2, pero no porque lo digamos, sino porque así se presentaron las cosas. Ajá. Eso es lo que creo que empieza a motivar en la gente estas sospechas de, no, sigue siendo, nada más que no lo van a decir abierto. Aunque tanto Christian Horner como Helmut Marko por fuera de la carrera estén diciendo, no, Checo es libre, no es el 2, puede ganar, pero suceden estas cosas donde de verdad sí te lo cuestionas un poco o mínimo te hace sospechar. Claro, y creo que hasta cierto punto es normal que la afición mexicana, obviamente entusiasmada por ver a su piloto en lo más alto del podio toda la temporada y con aspiraciones a ser campeón del mundo, cualquier detalle mínimo puede hacer, no, es que lo hicieron a propósito para que Checo no alcanzara a Max. Yo creo que realmente Checo no traía el ritmo que Max. No quiere decir que traía mal ritmo. Traía un ritmo también muy bueno. Tan es así que los Mercedes no les hicieron ni cosquillas y fueron los más próximos. Tú decías bien. Bueno, no hemos dicho al término de la carrera cuántos segundos le sacó a cada quien. Pero Max le sacó 20 o 21 segundos a Checo. Pero Checo a Russell le sacó 25. Entonces es una enormidad del 1 al 3, bueno, de entrada del 1 al 2 y del 2 al 3, pero del 1 al 3 es cuándo lo vas a alcanzar. Exactamente. O sea, ¿vas a lapear al tercer lugar? No, sí, no, o sea, es vanidad. Sí, o sea, exacto. Pero también ahí es donde entra incluso a Max le dijeron, oye, sí, bájale, o sea, no traes a nadie, o sea, viene Checo, cualquier cosa aquí, yo creo que la gestionamos nosotros, pero ya no traes ni a Leclerc ni a Sainz, que son los principales rivales, bájale, o sea, hay que cuidar el motor. De por sí, Red Bull, ambos coches cambiaron de motor para este Gran Premio, sí. Entonces, no se pueden dar el lujo de estar cambiando o desgastando de más por pura adrenalina los componentes, porque eso implica una futura multa. Sí, porque además estás en el primer tercio de la temporada, ¿no? Entonces. Exactamente. Lo que sí ya llegó al tercer tercio son estas llantas. Sí, ya escuché por aquí en el radio que nos dicen que a box. Box. Entonces, vamos a box y continuamos aquí en El Gran Circo. Emocionados todavía por la carrera del fin de semana. La verdad, Canadá, el circuito Gilles Villeneuve es un circuito que me encanta. Me parece muy bonito, muy exigente. Ha habido grandes cosas en la historia de la Fórmula 1 que han pasado ahí. Y desgraciadamente la carrera no siento que haya estado tan emocionante. Tan a la altura de esta historia. Exactamente, creo que le faltó un poquito. Tuvimos emoción en la quali, algunas genialidades de algunos pilotos y algunos momentos de duelo casi al final también entre Ferrari y Red Bull. Emocionante. Pero siento que le faltó un poquito más. Sí, yo también creo que le faltó un poco más de sal y pimienta al Gran Premio de Canadá, pero pues, no deja de ser, no es una carrera o un Gran Premio que haya sido malo, ¿no? No, para nada. Yo creo que estuvo bien, lo sabemos perfecto. Max Verstappen llega en primer lugar. Ojo, Red Bull viene haciendo el primer lugar desde hace 6 grandes premios, cosa que está de pues llamarse la atención, de quitarse el sombrero y de reconocerle a un Max Verstappen el temperamento, la sangre que tiene de hierro, ¿no? O sea, es un tipo, que no se desconcentra y pareciera que no comete jamás errores. Sí lo hace, desde luego, pero es un pilotazo y para tener la edad que tiene, o sea, decíamos hace unos minutos antes de entrar al aire, pues es que Red Bull, si pudiera, lo contrataría hasta el 2035, porque tiene allí entre sus manos, de verdad, a uno de los grandes, de verdad, está llamado a hacer cosas muy importantes históricamente en la Fórmula 1. Fue muy interesante ver esa práctica número 3 y la quali también fue en condiciones de mojado. Uh-huh. También muy interesante. Verstappen dominando. Alonso se coló a la segunda posición para arrancar el domingo en segunda posición y Carlos Sainz en tercero. Es la primera vez en la historia que hay 2 pilotos españoles
En la parrilla de arrancada. En la parrilla de arrancada. En las dos primeras filas, digamos, ¿no? Exactamente. O sea, estando Alonso en segundo y Carlos Sainz Jr. en tercer puesto. Sí, impresionante. Yo diría un magnífico fin de semana para España. No así el final de la carrera para el piloto asturiano, para Fernando Alonso, pero pues venía... Sí, yo creo que apuntando para grandes cosas este fin de semana, para un campeón Alonso que no se le dan al final las cosas. Además, es un hecho, es un golpe duro de realidad. Sí. El que no es la primera vez que clasifica bien o que da vueltas importantes tanto en las prácticas libres como en las qualis, pero el golpe de realidad, ¿a qué me refiero? Es que ya en carrera baja el rendimiento del Alpine. Entonces, ¿qué tanto más puede hacer un Fernando Alonso con un coche que pues no le va a responder? O sea, no tiene una Ferrari, no tiene por supuesto un Red Bull, ni siquiera tiene un Mercedes, ¿no? Que con todos estos problemas de porpoising, la verdad es que sí es una escudería que en este momento está arriba de Alpine. Sí, totalmente. Lamentable porque pues vemos el ímpetu de este pilotazo que es Alonso, pero pues sí, por eso digo, es un golpe de realidad que te vuelve a bajar y a ubicar, no donde le pertenece, porque yo creo que el lugar que él se ha ganado es más alto. Sí. Pero en el lugar en el que sí está Alpine, exacto. Pues sí es más. Y más eso abajo. teniendo en cuenta que Alpine es bastante rápido en recta. Sí, Bastante rápido en recta. Sí. Entonces, que es lo que ha aprovechado un poco Alonso, ¿no? Sí, desgraciadamente no es suficiente. Y digo, un fin de semana bastante, hasta la quali, bastante ilusionante para los que seguimos de cerca la carrera de Fernando Alonso. Y decepcionante, obviamente, al resultado de la carrera. Por otro lado, Charles Leclerc comienza con una penalización porque sí al final tuvo que cambiar, se hablaba que si el turbo, no el turbo, y que no penalizaba tantos puestos en la parrilla, pues sí, al final sí se tuvo que dar. Yo creo que es una buena decisión la que toman en Ferrari, es decir, con lo que hay, pues ya hay que tomar este tipo de decisiones que sí te perjudican, te van a ir restando puntos, te complican la carrera o el Gran Premio, ya lo tienes pues de entrada con un gran obstáculo, pero pues era lo que había. Y creo que ambos pilotos de Ferrari, tanto Carlos Sainz Jr., que evidentemente llega en un fantástico segundo lugar, pero un Charles Leclerc que remonta un montón de posiciones, ¿no? Haciendo las cosas bien. Tuvo una mala fortuna porque tienes al lastre de Lance Stroll metiendo un tapón a la mitad, ¿no? de la posición de la parrilla, que a todos los trajo en este trenecito lento, como si de verdad se fueran en los años 80 en tren de aquí a Monterrey. Sí, no, lo dije el episodio pasado, Lance Stroll es un cáncer para la Fórmula 1 y lo demuestra nuevamente. Y Silverstone fue un carrerón que me encantó en las últimas vueltas, sobre todo. Para quien no haya podido ver la carrera, breve resumen. El podio se llevó el Gran Premio Carlos Sainz, que además de llevarse el Gran Premio se lleva la pole position y casi se lleva la vuelta rápida, no lo logra, pero el primer triunfo en toda su carrera con Ferrari y en Silverstone, un circuito importante. Después le siguió Checo Pérez en segundo lugar y tercer lugar el local Hamilton. Entonces, un podio con dos latinos, entonces es importante. Se hablaba español. El segundo español en la historia de la Fórmula 1 que se lleva un gran premio de Gran Bretaña, la primera vez San Fernando Alonso. ¡Vámonos! Hace mucho que no escuchábamos algo del buen piloto asturiano de esa forma, como solamente tú, mi querido César, lo sabes presentar. Carrerón, la verdad es que coincido completamente contigo, me pareció un fin de semana fantástico. Para mí, respeto, como siempre hemos dicho aquí, la opinión de todas y todos, pero recuerden siempre mandarnos sus comentarios para saber qué es lo que opinan. Pero a mí me parece, hasta el momento de las 10 carreras que tenemos en la temporada, la mejor. Sí, coincido contigo, la que tuvo más de todo, más ingredientes. Es que exacto, ayer lo estaba pensando, tuvo absolutamente de todo. Tuvo drama con un accidente de los más espeluznantes que se pueden ver, afortunadamente todo bien, pero un accidente dramático.
Tuvo rebases, momentos donde los pilotos se podían enojar porque eran medio despistados. Ojo, también quiero llamar la atención para mencionar a los comisarios. Creo que a mí me gusta particularmente mucho más esta forma de dirigir, de observar o de calificar los grandes premios. ¿Por qué? Porque se les dejó correr a los pilotos. Eso es lo que tienen que hacer. Lo que queremos ver la afición, a mi parecer, es esta sangre fría de los pilotos que claro que se molestan, claro que llevan la adrenalina, pero todo esto lo tienen que bajar para llevar un muy buen equilibrio. Y ayer me parece que se cumplió el cometido, porque hubo, yo creo que todo el tiempo, rebases o condiciones de carrera que eran maniobras de carrera como tal, donde estaban expuestos al máximo, sí, pero maniobra de carrera. No se requirió de investigaciones. Hubo amenazas todo el tiempo de que iba a haber investigación, pero jamás procedió y no se dieron penalizaciones, y eso a mí me parece fantástico. El piloto chino Wang Yushou tuvo un accidente sumamente aparatoso. Donde prácticamente se desplazó bastantes metros, el coche volcado de cabeza y se fue a estampar a la valla que divide el circuito del público, de las gradas con la gente. Entonces, incluso la gente en algún momento se vio comprometida, y eso hace bastante tiempo no pasaba. Hay un video que toma un aficionado con su teléfono, hay otras personas más abajo de él, y entonces se ve cómo viene el coche de Wang Yushou. Se vuela la torre de neumáticos y la barda es la que detiene el alambrado, y hay un aficionado que viendo todo esto reacciona de inmediato y se echa a correr por la escalinata hacia arriba, como diciendo nos va a llegar, y nadie más lo hizo, pero así de impactante o de impresionante era ver lo que estaba ocurriendo, ¿no? Sí, no, porque para empezar arranca Wang Yushou. Tiene un toque con Russell, que es el que lo voltea, y se desliza, pero ya iban a más de 200 kilómetros por hora. Entonces imagínate deslizarte a esa velocidad de cabeza, porque aparte hay en los Fórmula 1 hay un roll bar, que es un sistema de protección que si se llega a volcar el Fórmula 1 con la misma inercia que lleva, regrese a su posición y el piloto quede bien, no quede de cabeza. O barra de rodamiento, precisamente para que ruede. Exactamente. Esta estructura en el Alfa Romeo no resistió. Es titanio con fibra de carbono y aleaciones, y obviamente es tecnología muy avanzada. No soportó. Ahí hay una polémica también, porque se habla de un error de diseño del Alfa Romeo, donde justamente el roll bar queda sentido, queda sensible por la toma de aire que se divide en dos. Entonces, eso es una teoría. Pero finalmente el halo, si no estuviera el halo hoy en día, a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa, de que pasó otra cosa. No, la cabeza, el casco de Wang Yushou, el piloto chino, estaba a centímetros del piso, y solamente, pues en realidad dividido por el halo. El halo era lo único que soportaba el coche, cuando tiene que ser justamente esta barra de rodamiento la que le va a dar, además de esta inercia para poder volcar, y que físicamente entonces le genere este vuelco para que la grava a los neumáticos se entierren y detengan el coche y no llegue hasta la torre de neumáticos. Entonces falló todo, porque se rompe, se destruye inmediatamente el roll bar, que tiene una capacidad, y esto lo decía muy bien Adrián Puente, analista, cronista de la Fórmula 1 por años, y decía muy bien, esta tiene una capacidad de soportar hasta 10,000 kilos durante algunos segundos. 10 segundos. 10 segundos. Es decir, tú vas entonces en la deslizada y puedes ir de cabeza, generalmente entonces te va a volcar, que cumple su función, pero ahora no lo hizo, se destruyó. Y lo que tú decías, no quisieron otras escuderías copiar el diseño de Alfa Romeo, porque decían, no, hay ahí algo raro. Y es, si ustedes se dan cuenta, la única escudería justamente que en esta, donde está la toma de viento, que es la pieza completa, es el roll bar, que tiene, es como una espina dorsal, digamos. Ajá. Entonces, esta se truena y desaparece, y aparentemente hay fotos, aquí las tenemos, donde se va viendo cómo el coche, aunque gire, pero va todo el tiempo de cabeza, y ya no existe esta pieza. La va limando con el mismo pavimento y la grava, y incluso las chispas llegan obviamente a la cabina del piloto, y si no fuera por el casco y la tecnología que también
tiene el casco, la cabeza del piloto, de verdad ahí, no lo digo como humor negro, pero como palomita de maíz hubiera explotado por las altas temperaturas, pero esta tecnología que la FIA, ahí sí hay que aplaudirles, ha provocado, permite que hoy el piloto chino esté vivito y coleando, ¿no? Sí, no, y definitivamente el halo fue algo muy controversial en 2018, que fue que se empezó a implementar, porque obviamente le quita estética al Fórmula 1 y sobre todo si recordamos aquellos años de toda la vida de la Fórmula 1 donde el piloto está expuesto directamente al viento y en cambio aquí tiene este halo que finalmente estéticamente no es tan bonito, no, pero es feo. Es sumamente funcional. Y ahora, el halo puede resistir, me parece que hasta 6,000 creo que 7,000. 7,000 kilos de presión, no durante 10 segundos, durante 5. Sí. Pero... Y acá yo creo que lo soportó más, ¿eh? Sí, no, es de verdad una pieza de una tecnología impresionante. Es de titanio, sí. Pesa, me parece que 15 kilos, 5 kilos, o sea, nada. Y claramente ahí ya vimos, y en otras ocasiones hemos visto como salvavidas. Entonces es impresionante y hoy en día agradecemos por muy... antiestético que se pueda ver, es algo que se agradece porque, repito, si no ahorita estaríamos hablando de otra cosa, de algo Lewis mucho más Hamilton probablemente no estaría aquí. Charles Leclerc, Grosjean, en fin, o sea, ya son muchos pilotos en poco tiempo además. Es decir, los accidentes en la Fórmula 1 se siguen dando. Sí, pero y se seguirán dando. Porque la velocidad a la que van, desde luego, pues provoca obviamente todo este tipo de situaciones. Pero aquí la ventaja o el aplauso o el reconocimiento para la FIA es precisamente por provocar que estas tecnologías se vayan adaptando a los coches de la Fórmula 1 y puedas tener un verdadero salvavidas como es el adorado halo por muchos pilotos. Pues la Sprint Race, como dije anteriormente, fue una oportunidad muy buena para Checo de remontar. Sin embargo, por ejemplo, para Charles Leclerc no fue suficiente. Verstappen dio un vueltón, una carrera impresionante. Entonces se lleva la pole position en Austria nuevamente. Y pues los Ferrari ahí presionando. Finalmente yo creo que este fin de semana en general Ferrari trajo un mejor coche que Red Bull. Los dos Ferrari se colocaron inmediatamente detrás de Verstappen. Y fue... por ejemplo, desgraciadamente también vi muy mal a Aston Martin. Aston Martin, de hecho, está dando pena. Realmente Lance Stroll no está haciendo absolutamente nada y Vettel, pues víctima de un par de despistes y también hay unas maniobras inseguras que no se le suelen ver al piloto alemán. Pero, no sé, la Sprint Race la sigo considerando un tanto aburrida, aunque en esta situación en particular no lo fue tanto. Pero, no sé, creo que finalmente Checo no, es esto que le pasó en la quali definitivamente no puede volver a pasar, porque también es una reacción tarde de los comisarios, que como tú dices, todo el desgaste de llantas, el desgaste de motor, el afectar a otro piloto, también puede ocasionar un accidente que afecta a otros pilotos. Entonces, un comisario, y lo vimos la temporada pasada en Abu Dhabi, en Jeddah, tiene que actuar de manera rápida, porque si no pasan muchas cosas que afectan a otros pilotos que finalmente terminan siendo daños colaterales para ellos. Y bueno, este fin de semana tuvimos el Gran Premio de Francia en el circuito de Paul Ricard y hay muchas cosas que hablar. Por cierto, la primera impresión podría ser Checo se durmió. ¿En dónde sí se durmió? En la arrancada, donde Lewis Hamilton impecablemente le arrebata el tercer lugar. Y arranca muy lento Checo Pérez. No es la primera vez que le ocurre al piloto tapatío, no le estamos echando montón ni mucho menos, pero sí es una crítica constructiva que Checo tendría que atender esos mini detalles. A veces por ejemplo, por salvaguardar el lugar que tiene Max Verstappen, ha podido rebasarlo Checo cuando a veces ha arrancado mejor y no lo ha hecho. Y a veces ahí pierde lugares o a veces ahí lo tocan. En fin, tiene ciertas distracciones o es demasiado leal, ¿no? Es demasiado buen niño o buena persona Checo y se pasa de inocente y le faltaría un poco más, no sé si de apetito, si de hambre de campeón o de malicia y decir, perdón, aquí son mis puntos y para yo poder ganar este campeonato
tengo que sumar los más posibles y seas Max Verstappen, Lewis Hamilton, Leclerc o quien seas, incluido hasta el mismo Fernando Alonso. Señor rey de España, Fernando Alonso. Al señor ese, incluido Fernando Alonso, seas quien seas, esta temporada, este campeonato va a ser mío. Ese es el apetito que creo que a veces le ha faltado a Checo Pérez. En esta reacción tardía que tiene cuando George Russell se lo lleva, ahí sí vi, por ejemplo, a un Checo mucho más encabritado con ganas de te voy a arrebatar mi tercer lugar. Pero ya no lo logró, no le dio tiempo. Y ahora, también recordemos que antes de esta maniobra de Russell sobre Checo Pérez, hubo una antes donde Russell intenta rebasar a Checo Pérez, se le cierra en una curva y prácticamente lo obliga a salirse de la pista, de la trazada. Y entonces Checo tiene que cortar por un camino y se discutía mucho de... bueno, Russell se enojó muchísimo de, oye, me tiene que devolver la posición, que no se le había ganado todavía. Exactamente. No tomó el camino que los comisarios de carrera determinaron para reincorporarse a la pista, lo hizo mal, etcétera. Estaba duro y dale con que le devolvieran la posición, al grado que la FIA ya después dijo, no va a haber investigación más profunda al hecho al incidente de carrera, ahí queda. Pero entonces a Russell no se le debió haber sancionado porque finalmente él provocó que Checo Pérez saliera de la pista. Sí, hay un toque claro y lo despista. Y la atención va sobre a ver si no sancionan a Checo Pérez, pero sí. ¿Por qué la atención no se enfocó de sancionarán a Russell? O sea, yo creo que ahí debió haber sido sancionado Russell. Mira, aquí, pues no sé, en esta cultura del sospechosismo, no es la primera vez que lo mencionamos aquí en el Gran Circo, no es la primera vez que lo leemos en las redes sociales y lo seguiremos leyendo y escuchando de otros especialistas en la Fórmula 1. Y es que si tú eres inglés tienes un trato diferente, hay un trato preferencial. Si eres además latinoamericano, probablemente de todo el escalafón que tienen europeo, eres el que menos va a importarles a los directores de carrera, a las escuderías y a muchas más personas. Porque sí hay un trato distinto. La verdad es que sin hablar de racismo, clasismo, lo que tú quieras, sí, cuando menos puedo decir que hay un trato diferente. Y Checo lo ha tenido a pesar de todo lo que ha conseguido en la Fórmula 1 y los años que tiene de carrera y por las escuderías que ha pasado. Pero bueno, eso no fue lo único que pasó en este Gran Premio de Francia, que a mí en lo particular, salvo tu opinión, a mí me parece un circuito sumamente aburrido, no me gusta nada. A mí tampoco. En general el Gran Premio de Francia siempre es como, para mí. Sin embargo, algo también muy importante, una gran carrera de Carlos Sainz. Estupendo. Que arranca en el lugar 19, antes de Yuki Tsunoda. Esto debido al Gran Premio de Austria, que el motor se incendió y tiene que reponer un motor. Entonces hace una gran remontada, y Charles Leclerc también un grave error. Era de esas carreras, porque ya las ha tenido antes, donde consigue la pole, va dominando todas las vueltas de la carrera, le llevaba una ventaja importante a Max Verstappen y pues se le sale de control el coche. Esta vez no hubo error de Ferrari, no hubo un motor incendiado. Se dice que el acelerador todavía tiene ese tema de que se queda acelerado el coche un poquito. Sin embargo, finalmente Charles Leclerc asume la responsabilidad de que fue su error. Y yo creo que esos errores, si aspiras a hacerle sombra a un Max Verstappen, uno, no te los puedes dar. De por sí tienes un equipo que va remando en contra de la dirección en la que tú remas junto con Carlos Sainz, porque parece que la dirección de Ferrari se empeña en hacerlos pelear de más. Ir para innecesariamente. Atrás. O ir para atrás incluso, ¿no? Y ahí lo vemos con la estrategia de Sainz, cuando justamente está peleando la posición con Checo Pérez. Y lo llaman a pits. Lo llaman a pits. Y les dicen, no, carajo, Ajá, no. Dame chance de pelear. Entonces, ese tipo de cosas... Ferrari se mete el pie solito, pero aquí Charles Leclerc yo creo que se está mostrando la frustración que trae y que puede desencadenar en cosas peores. Tuvimos una carrera buena, a mí me pareció buena, creo que ha habido mejores carreras, sobre todo en Hungría, el año pasado también estuvo espectacular. Estuvo muy buena. Para quien no vio la carrera, acabó primer lugar Max Verstappen, se termina llevando el Gran Premio, arrancó desde la posición número 10, entonces una remontada muy buena. Checo Pérez acabó en quinto,
Y arrancó 11. También una remontada muy buena. En segunda posición quedó Lewis Hamilton y un podio más seguido. Entonces, Quinto podio consecutivo para Lewis Hamilton. exactamente, bastante notable eso. Mercedes estará de regreso, ahorita lo discutiremos. Y segundo podio compartido para Mercedes-Benz, que hacen el Dos, segundo y tres. tercero lugar, ¿no? Porque en el tercero quedó George Russell. Exacto. Entonces, Es el mismo podio de la carrera anterior. exactamente. El mismo podio. Se repite el podio. Hubo cosas muy interesantes. Los Red Bull no estuvieron a punto en ningún momento. ¿No? La carrera finalmente Max Verstappen tuvo una superioridad. Pero porque hubo cambio en la unidad de potencia. Ajá. Que ojo En los con dos, esto. en los dos Red Bull. Tanto en el de Checo como en el de Max Verstappen. Y ojo con esto porque no penalizaron. Por eso arrancan en la posición 10 y 11 conforme lo hicieron en la quali. Pero para el siguiente cambio de componentes en el motor, en la unidad de potencia, ahí sí ya van a penalizar. A partir del Exactamente. siguiente cambio ya penalizan. ¿Por qué digo ojo y por qué es importante? Porque Mercedes-Benz no tiene ningún problema hasta este momento. Mercedes-Benz todavía puede hacer cambios en la unidad de potencia y no penalizar. Y para cómo se están presentando las cosas, Mercedes, como hemos dicho en repetidos episodios, sigue puntuando y puntuando y puntuando. No se han ido jamás. No han tenido el desempeño que han tenido en otras temporadas, evidentemente, o en estas últimas 8, donde han arrebatado todo en el campeonato de constructores. Pero sí que siguen puntuando y están cada vez más cerca. Y algo también para señalar, no solamente están heredando los puntos, ahorita ya los están arrebatando. Ya. ¿Qué quiere decir? Que Mercedes ya llegó a ese nivel de competencia, de eficiencia, de competitividad, por lo menos con Ferrari. Y Ferrari hasta ahorita, se mete en el pie solito, no se ponen de acuerdo en el equipo, estrategias pésimas. Leclerc y Sainz realmente no están compitiendo contra 18 pilotos más. O Están- contra ellos mismos. Ajá, están compitiendo contra su escudería, contra sus estrategas. Entonces, es lamentable porque yo creo que después de tantos años de sequía de Ferrari, de no tener un campeonato, el último campeón del mundo de Ferrari fue Kimi Raikkonen, Kimi. fue en 2007. 7. Entonces, ya van muchos años donde Ferrari, en un principio era, bueno, no tienen motor, sí tienen pilotos, siempre han tenido pilotos. Siempre. No tenían motor, no tenían desarrollo, etc. Pero ahorita que tienen el motor, tienen el desarrollo del coche, tienen los pilotos, no tienen el equipo que respalde a esos pilotos, que les dé una buena estrategia, que los ayuden a eficientar al máximo la carrera, los meten cuando todavía podrían quedarse afuera en la pista mucho tiempo, les ponen los neumáticos que no deberían ir, los meten justo en el momento donde pueden ganar posiciones, los dejan salir con tráfico. Entonces, Ferrari realmente de lo que está pecando es de una mala estrategia, mala planeación, y no tener un equipo sólido que respalda a los pilotos, porque los pilotos claramente sí están rindiendo. Están rindiendo, aunque también ambos han cometido errores. Tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz Jr. han tenido errores de desconcentración, de presión. Ya decíamos en otros episodios, oye, corren en la escudería más importante o más famosa de este deporte, punto. Pero ¿qué está pasando? También hay problemas de fiabilidad y de estrategia. Ha habido problemas también muy, muy graves. Pues, ¿qué tal? Grandes momentos en esta temporada, ¿no? La verdad es que sí, grandes momentos y qué difícil se ve esa maniobra donde el piloto chino va volando. La verdad es que te esperas lo peor. Afortunadamente todo salió bien y qué bueno que la FIA lo que haga siempre cuando ocurren ese tipo de cosas sea implementar nuevas medidas de seguridad o desarrollar los coches de otra forma para la protección y salvaguardar las vidas de los pilotos, obviamente, y su estabilidad y todo. Y desde luego el otro momento grandísimo, enorme, y que nos da mucho gusto que además haya coincidido con nuestro episodio número 50, remembrar la victoria de Checo Pérez, en donde pues nada menos y nada más que en Mónaco, ¿no? Circuito emblemático de la Fórmula 1. Uf, histórico. La verdad es que yo creo que uno de los más grandes. Como había dicho, o sea, los pilotos quieren ganar allí. Claro, por supuesto. Pues estos no son los únicos momentos. Vamos a seguir en el siguiente episodio con más momentos que hemos seleccionado para todos ustedes, que revivir y recordar todo lo que ha sido la temporada 2022.
Entonces, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como @elgrancirco.podcast en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y vamos a estar todavía semanalmente cada martes a las 6 de la tarde subiendo un episodio nuevo. Y también nos pueden escuchar ¿en dónde? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y también en Amazon Music. En Spotify, por cierto, también nos pueden ver. Exactamente. Entonces, pues ya se nos fue un episodio más. El número 50, pero 50. esperamos que sean los primeros 50 de otros muchísimos más, y eso gracias a ustedes, y siempre estarán presentes en nuestros corazones. Claro, y por supuesto, por favor, ustedes son parte de esto, entonces no dejen de seguirnos, de comentarnos, de decirnos absolutamente todo lo que piensan de la Fórmula 1, preguntas, comentarios, puntos de vista, son más que bienvenidos. Exactamente. Bueno, pues que tengan una extraordinaria semana y recuerden siempre manejar y conducir sus vidas con cuidado. Mi querido César Olivares, un placer como siempre. Un placer. Y aquí nos vemos el próximo martes en El Gran Circo. No hay nadie aquí. No hay nadie aquí. No hay nadie aquí, no hay nadie aquí, no hay nadie aquí.